Hola, esto es Mandarax, que es un programa de ciencia que hacemos de Leonora Milán. ¡Yu! Ella. Y yo que soy Ale Ortiz. Y hoy les vamos a hablar de un tema muy de moda, no sabemos por qué, que son los capibara, 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 capibara. Vamos a platicar de cómo estos animales son roedores, pero muy grandotes y muy sociables y muy buena onda y muy de moda. Y que andan básicamente por todos lados de su distribución natural, que es de Centroamérica y toda Sudamérica. O sea, que si a un lado de ríos, que si en un pantano, que si en un cultivo de algo, que si en la Universidad de Sao Paulo. ¿Y por qué pueden andar en tantos lados? Que tiene que ver con lo que comen. Y es que comen de todo, hasta su caca. O Vamos a sea, platicar de eso todo, también. sí, con detalles que quisieran quizá saber y quizá no saber. Luego les vamos a platicar de qué tienen que ver los capibaras con el cáncer y con tal vez encontrar pues ciertas soluciones al cáncer en humanos. ¿Y qué tiene que ver esto con el tamañazo que tienen los capibaras? Que aun cuando son el roedor más grande vivo en este momento de la historia, no siempre lo fueron. Y vamos a hablar del que sí fue. Uruguay nomás, es lo único que voy a decir al respecto. Luego hay gente que estudia qué tan chill y cómodos están los capibaras como se ven de repente en las fotos y en videos y así. Hay gente que lo ha estudiado científicamente. Y sí, son muy chill, esa es la conclusión. Important science. Y luego vamos a hablar como sí está increíble que los capibaras pueden vivir en todos lados y todo el mundo quiere un capibara cerca, pero cómo esto puede resultar problemático para la naturaleza que vive tradicionalmente en los lugares donde ahora también viven capibaras. O sea, si son solamente especies exóticas o son ya especies invasoras y por lo mismo problemáticas. Ujú. Ahí se va a acabar el programa para quien no es Patreon, pero para quien sí es Patreon les tenemos un pilón que está muy bueno, que se trata de qué tienen que ver los capibaras con encontrar nuevas formas para hacer biocombustible, que son estos combustibles que se hacen a partir de materia orgánica, producto, subproducto de la agricultura. Y pues otra vez tiene que ver con su caca, un poco. Y lo que vive ahí que les ayuda a digerir. Para hacerse nuestros Patreons y conocer cómo los capibaras pueden ayudar a cuestionablemente salvar el mundo un microorganismo a la vez, visiten patreon.com/mandarax y entérense qué pueden obtener ustedes, además de la profunda satisfacción de saber que Mandarax se hace gracias a su apoyo. Porque es real, este programa se hace porque tenemos Patreons que nos ayudan cada mes con una lanita y que es súper importante para nosotras, porque pues literal, por eso existe este podcast todavía, que más gente conozca de este programa de Patreon. Así que visiten la página, compártanlo, convenzan a sus amigos, no les dé pena que crean que están en una secta, digan que los capibaras necesitan de su ayuda, qué sé yo. Solo visiten patreon.com/mandarax, háganse Patreons y convenzan a la mayor cantidad de gente que pueda. Muchas gracias. Ya empezamos. Capibara, 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 capibara. Siento que yo no había escuchado nunca esa canción. No manches, es buenísima canción con buenísimo video. Es Te lo voy a que mandar. no sé por qué mi algoritmo no me llevó allá. Ujú. Nunca, tal vez es porque no tengo TikTok. Tal Es vez, algo que pero pasa en también estuvo en TikTok. el Instagram. Sí, también estuvo en el Instagram. No sé, mi Instagram. Es ¿Qué muy tendría bonito que estar, video. qué tendría que estar viendo en Instagram para que me apareciera? Pues a mí me apareció en los reels de gente. O sea, Ah, no, como yo no amigos míos uso la subieron. tampoco. Sí, no. No, nadie Capibara, de mi. capibara. Es excelente canción, es excelente video porque está como muy bien editado. O sea, salen muchas imágenes muy rápido de capibaras Ajá, con ajá. animalitos arriba de ellos, que es lo que hacen mucho los capibaras. Y es como muy que te calma esa rola. Capibara, capibara, Ya. capibara, capibara, capibara. Como los Es capibaras, que son muy relajados, muy como que tienen son este chill, vibe de todo chill, está bien. Relájate un son montón. chill máximos. Sí, los Y más. están de moda, no sabemos por qué, a pesar de que hicimos una investigación exhaustiva para entenderlo, hubo algunas respuestas, pero no nos convencen. Así que misterios sin resolver. Y no de la ciencia, porque para nada esto es un No, misterio de la ciencia en absoluto. Entonces no merece el misterio de la ciencia, porque no lo es.
Pero pues aprovechamos para hacer un programa de capibaras, 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 Yo capibaras. la verdad pensé que este programa había surgido porque viste Flow. Sí vi Flow y me encantó, pero creo que hice este programa antes de ver Flow, o sea, el guión. O sea, viste Flow hace 15 segundos. Más o sea, lo vi como hace unos días, sí. Sí, yo también. Fui a la Sí. Cineteca y la vi y me pareció que es una película súper bonita, que es del tipo de cosas que yo no puedo ver. ¿Por qué? Porque cada segundo que pasa la película hay algún animalito que está metiéndose en problemas y pasándola medio mal. Y no puedo, güey. Es la razón por la que no veo documentales de la naturaleza. O sea, yo sé que la pasan mal, verlo es algo que no Pero no, necesito. pero luego no les pasa nada. Tienen, Yo según yo, sé, muchos mensajes. O sea, según yo es como de pero que hay que discutirla en grupos de tres, aprender sobre la humanidad. a ver, totalmente, pero no, no la paso bien. Ok. O sea, ya cuando el gatito se cae la sexta vez, es como de Dios santo, ¿yo por qué estoy aquí? Es O que sea, no puedo seguir yo con ayer, esto. ya, último comentario antes de hablar de los capibares, capibares. Ajá. Ayer vi una película muy buena que es Los espíritus del lago, creo que lo pusieron en español, The Banshees of Inisherin, de hace como Ah, 3 años, que es sí, 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 buenísima. sí. No se trataba para nada de lo que pensé que se trataba. ¿De qué Y en pensaste que se algún momento trataba? muere un animalito. Ajá. Y Ay, fue como de, ¿por qué no ponen un trigger warning al principio de en esta peli se muere un animalito? la gente neta no toma en cuenta que hay personas que somos muy como hipersensibles a eso. Yo no puedo, en serio, o sea, ¿sabes hace cuánto no veo algo narrado por David Attenborough? Porque sé que alguien lo va a pasar fatal. Pero alguien no humano. Alguien no humano. Si es alguien Ajá. humano, es como uf, la No, vida pues que no pasa perra es nada. X. Ajá. Sigamos adelante. Güey, si es un animalito, es que simplemente no puedo. Vi, Yo el sé. último documental de la naturaleza que vi era uno que era como animales que estaban teniendo que coexistir con ciudades. Y era tan angustiante que vi como medio capítulo y lo apagué y lo abandoné y me deprimí como 4 días. Eso pasa. Pero a ver, ya, capibaras, capibaras, Sí, a capibaras. ver, Las la razón que capibaras. mencionamos Flow es porque en Flow uno de los personajes más importantes es un capibara. Muy chill, como todos los capibaras al parecer. Entonces, si no han visto Flow y viven adentro de una cueva, no solo porque no hayan visto Flow, sino porque sales y hay gente con sombrero de capibara y Mm, mochila de capibara. no manches, espérame tantito. Tienes un gorro Espérame de tantito. capibara, Dios mío. Espérame. Te puedo esperar, pero voy a empezar a hablar de los capibaras porque esto es un podcast en donde la gente habla. Entonces, a ver, los capibaras son mamíferos grandes, tomando en cuenta que son roedores, pero tomando en cuenta que hay elefantes, pues no tan grandes. Son tan grandes como un perrote, o sea, tan grandes como pesan más que yo, ¿no? Eh, tienen sus patitas como palmeaditas, o sea, como medio pezuñita, no tienen cola, tienen su carita, no la tienen como de ratoncito, o sea, no la tienen como el hociquito cónico, sino más bien más, como lo está enseñando Leonora ahorita, que ya volvió, con un capibara que Con, tiene lentes oscuros. con material didáctico. Yo también tengo uno, ahorita lo voy a traer. Es que tienen que ver esto en YouTube porque es muy adorable. Solo no sé dónde ponerlo. Bueno, Como seguro han para que visto se un vea. capibara, o sea, es muy raro que alguien no haya visto un capibara, sobre todo en estos tiempos. No, es que se parecen como si han visto un conejillo de Indias o cobayo, que no es un conejo, justo es un roedor. Se parecen mucho a ellos, que son sus parientes cercanos vivos, sus parientes vivos más cercanos en la actualidad. Se parecen más a eso en grandote que a un ratón grandote. ¿Y dónde viven? Pues básicamente por toda Sudamérica y llegan hasta Centroamérica. O sea, desde los Andes hasta Panamá, pasando por Argentina, Brasil, obviamente, que también están locos por capibaras, Venezuela, en fin, ¿no? Viven en un montón de lugares cerca de cuerpos de agua, porque los capibaras son como semiacuáticos. Les dicen carpinchos en otros lugares de Latinoamérica. Parece muy mal Carpincho. nombre. Me parece muy mal Muy nombre. buen nombre, capibara es mucho más bonito nombre. Sí. Son grandotes, como usted los habrá visto en, ahí sí, el Instagram de quien sea, porque la gente ahora va a convivir con capibaras, va como a lugares donde hay capibaras con los que puedes convivir y acariciarlos, cafés de capibaras, como, pues como capibaras a disposición del público general, Siento que y no está son, tan bien, pero ok. no, seguramente no.
Ujú. Son grandes, miden entre 1 metro y 1,30 m de largo y son como 50 centímetros de alto de patita a hombro. Y son gorditos, son más bien pesados, pesan entre 27 y 79 kilos, siendo como su promedio 50 kilos dependiendo del género, porque las hembras son a veces un poquito más grandes que los machos. Les gusta vivir en el agua, o sea, cerca de agua porque les gusta meterse en el agua y no solo les gusta, sino que lo necesitan. Tienen su pielecita seca, de lo cual vamos a hablar más al rato, de tratamientos para la piel seca de humanos y de capibaras. Bacati. Entonces, pues están en el agua para humectarse y además, pues comen cosas de agua y es pues su hábitat. O sea, por ejemplo, estuarios, pantanos, los lechos de los ríos, donde haya cuerpos de agua dulces. De hecho, también se les llama como cerditos de agua y ese es un nombre científico en griego. Y ahí es donde duermen, o sea, sí, ahí es donde hacen su vida, además eso los protege de los depredadores, porque usualmente en estos lugares hay como vegetación alta, entonces como que se mantienen ahí, les gusta el fresh, como se vio en la película Flow, entonces duermen en el fresh, cerquita del río, y andan en grupos muy grandes, o sea, son animales sociales. Hay grupos de 10, pero en realidad puede haber grupos como hasta de 100 que tienen generalmente un macho dominante. ¿Por qué están de moda los tontos capibaras? Que son como el nuevo Baby Shark. O Como sea, ya dijimos, internet, no se sabe, no se no. sabe. Está lleno internet de capibaras. Fuera de la canción del artista ruso Stolichny Onanas, que por supuesto es un ruso perfecto. Yo hablo muy bien ruso, que pues, se hizo viral y ahorita no lo puede soltar de su Capibara, capibara, mente. capibara, capibara, capibara. Yo sostengo que la fama de los capibaras llegó cuando empezamos a ver estas fotos de capibaras como echados en el pasto, como con 7 animales encima, de todos tipos, Es que aves, eso otros es muy cute. mamíferos. Eso es Uy, súper cute. y la gente dijo como, güey, ¿cómo puede ser que en este mundo que está tan lleno de horror haya unos animalitos tan adorables que dejan que todos los otros animalitos se les echen encima y a ellos no les afecten nada y siguen su vida y chill? Y yo pienso que tuvo que ver con eso, porque cuando ves además videos de cómo conviven, que juegan, como que cucharean, socializan, se hacen como cariñitos el uno al otro. A veces incluso conviven con otros animales que podrían fácilmente, quizá no en su tamaño adulto, pero en su tamaño más juvenil, comérselos sin ningún problema, como cocodrilos. Y ahí están como trepados encima de un cocodrilo viajando en un río, ¿no? Entonces es como, güey, si ves eso en internet, ¿cómo no vas a querer convivir todo el tiempo con ellos? Mira cómo el Es, capibara que es, tengo está sintiendo un montón. es la encarnación de lo chill. Según yo, Sí. eso encarna su personaje en Flow, el chill. Y en parte de que sean, bueno, más bien parte de su chillness es que pues también son muy chill en lo que comen, como que comen de todo. Y esa es una de las razones por las que le vaya chido en muchos lugares, lo cual es una de las razones por las que de repente te encuentras videos en el internet de Oliña, soy un estudiante brasileiro, estoy aquí en la universidad con mi amigo el capibara. Y es así como un campus universitario en Sao Paulo con Sí, capibaras, ¿no? sí. Porque sí, se les ve por todos lados donde es su hábitat natural. O sea, no nada más como in the wilderness, a un lado de ríos y así, estuarios, etcétera, sino que entran a territorio, entre comillas, humano y les va chido. O sea, tipo, hay eso, videos en el internet de barrios residenciales en Buenos Aires y hay capibaras, universidades en Sao Paulo y hay capibaras. Juay de Rito. Se sospecha que puede tener que ver con su justo flexibilidad en la dieta. Hay estudios que han señalado que esto es lo que le ha ayudado a las poblaciones de capibara a crecer en ciudades y a poder sobrevivir en ambientes que ya están un poquito lejos de donde normalmente vivirían y que además han sido fragmentados, por ejemplo, por caminos y carreteras, por campos y por cualquier otra cantidad de cosas que hacemos los humanos donde no tendríamos que estar construyendo, que han ido aumentando en las últimas décadas. Así que dijeron, a ver, si eso es cierto, pues hay que probar si es cierto. Así que unos investigadores e investigadoras se pusieron a colectar muestras de los pelos de muchos capibaras en 13 diferentes poblaciones en Brasil que vivían pues en un rango entre lugares muy prístinos de la naturaleza a unos muy modificados, todo en Brasil. O sea, y los más modificados pues vivían literal ahí en Sao Paulo, que es una mega ciudad.
y otros pues vivían, por ejemplo, no en la naturaleza prístina, pero pues alrededor de campos de cultivo. Lo que analizaron también era cómo estas poblaciones se comparaban con las que viven en los como pastizales inundados de Sudamérica, los pantanales, y les midieron su pelito para ver sus isótopos de carbono, que ustedes saben que los isótopos de carbono funcionan como huellitas digitales para averiguar un montón de cosas desde la edad de cosas muy viejas hasta qué come la banda, hasta todo. Y en este caso, los isótopos de carbono le mostraron a los científicos de qué iba la dieta, en el sentido de que podían permitirles comparar cuánto pasto contra plantas forestales estaban comiendo sus capibaras. Lo que encontraron es que comían de todo, que es lo que esperaban, ¿no? O sea, los capibaras que vivían cerca de campos de cultivo, pues se comían que su elote, que su caña de azúcar, que su pasto que había ahí. Los capibaras que estaban en las áreas urbanas, lo que comían, pues era que su pasto, pero su pasto del pasto normal que hay en Pasto los seco. jardines. Sí, Ajá. sí. Iban y roían que el arbolito, que su arbusto, incluso pues como cactus que están ahí plantados, o sea, cualquier cosa básicamente que estuviera disponible y que fuera vegetal. Y no es que fueran así como piquis de, ay, no, ya solo voy a comer pasta como mis amigos del campo. No, pues comían de todo. Lo que notaron que les pareció muy impactante es que pueden hacer una transición como súper simple entre las comidas que normalmente prefiere la especie y las cosas que se encontraban en el camino, y esto es lo que les permite sobrevivir en casi todos los hábitats y lo que probablemente ha hecho que puedan haber sobrevivido los grandes cambios ecosistémicos que ha habido en la región desde que los capibara empezaron a existir hasta el día de hoy. Pero, obvio, hay un lado malo de ser tan flexible en tu dieta, y es que, pues, los capibaras que tienen a su disposición el cultivo como tal, y comen mucho cultivo como de uso humano, Pues es que pues, imagínate que te ponen a ti en un campo de cultivo de trigo o y de el trigo te maíz, lo, ajá, o de maíz y te lo ujú, puedes comer como libremente. sin cocinarlo, ¿no? Porque eres capibara. Y, pues, se ve que tienes hambre todo el tiempo, Es porque está delicious, o también, claro. sea, puro carb, delicioso. Y entonces se ponen chovis y tienen problemas a la salud, como todos los animalitos que se ponen en un peso que no es su peso sano. Y además, pues a ningún granjero le gusta, por más que sean increíblemente adorables los capibaras, que hayan animales de 50 kilos monchando en sus cultivos. Que pues no es como Sí, que no. una plaguita chiquita que tanto. No. Estos son grandotes y comen un montón, dañan a los cultivos cuando están ahí rumiando y comiéndoselos. Y, pues, obviamente, el que vivan en lugares más urbanizados significa que van a tener más accidentes, porque sí, mientras más cerca Coches, vivas de coches, sí. más te van a atropellar. Y estos roedores también tienen garrapatitas que le pueden transmitir una enfermedad que se llama la fiebre maculosa brasileña a los humanos que viven por ahí. Entonces, no es lo ideal que estén en lugares tan urbanos o tan de uso agrícola, pero pueden, de que pueden, pueden, la que puede, puede. Y en esto de que comen, pues lo que sea, comen, sí, lo que sea. Incluso su caca. Eh, es, Esta parte, wow. No lo vi Lo cual, venir. lo cual no es exclusivo de los capibaras. O sea, hay Ujú. muchos animales, sobre todo, por ejemplo, conejos y roedores y animalillos pequeños que son herbívoros, o sea, que sus plantas, que sus dietas son basadas en plantas, que tienden a comer su caquilla. ¿Por qué? Porque esto les sirve como una segunda digestión. O sea, imaginen otros animales, pero más grandotes, como las vacas, que también comen puro pasto, o sea, bueno, pura planta. No es fácil de digerir, ahí hay mucha fibra involucrada. Pero, por ejemplo, las vacas tienen un estómago que tiene muchos compartimentos y el rumen y etcétera, ¿no? Donde Ujú. pasa por muchos procesos digestivos lo que se están comiendo y finalmente pues se vuelve caca y lo desechan. Em, Estos animalitos más chiquitos o que no tienen como este sistema digestivo como el de las vacas, la estrategia que han encontrado es que pasa una vez por su sistema, por su tracto digestivo, sale en forma de caca y esa caca pues no está todavía, o sea, como que todavía tiene nutrientes, pues hay que aprovecharla. Entonces se la comen
y así obtienen más nutrientes, porque es como una predigestión, pero que sí salió y entonces se lo comen y ahí en esa segunda digestión absorben más nutrientes y pues absorber más nutrientes está chido. Porque sabemos que les surgen más detalles. Les queremos contar que esto es principalmente ocasionado, o sea, que se puede hacer este reciclaje de materia orgánica. Este es Tiene zero mucho waste. zero waste, claro. El que ellos sean, además de chill, tan eco-friendly, tiene que ver con una parte de su intestino que se llama el seco, que como que atrapa algunos de los desechos que no están así como gigantescos y sólidos, sino que son como unas masas más suavecitas y como de grano más fino, Y que aguadillas, ¿no? ¿Mandé? Y Sí, aguadillas, y o sea, aguadillas, como, sí. Ujú. como menos sólidas, más suavecitas. Y es muy fácil para los animales, pues, lamérselas de sus nalguitas. Entonces, ahora que se hizo un nuevo paper en el que se analiza cómo los capibaras tienen este suplemento alimenticio, pues salen muchos capis como gato, ¿no? Como estas poses de yoga en las que están tratando de llegar a su ano para lamer lo que quedó de estos como O sea, lo que montañitas sale de del popó del seco. seco. Ajá. Ujú. O sea, como que hacen dos popó, la popó del seco y la otra popó. Ujú, ujú. Y bueno, el momento preferido para comer su caca es en la mañana, porque en la mañana es cuando la caca tiene más proteínas, porque durante la noche que comía, o sea, en el día comieron y luego durante la noche la microbiota que tienen, los microbios que tienen en su tracto digestivo, empiezan a digerir y eh, eso hace que en la mañana esté como más rica, ¿no? Que sea más nutritiva. Hay otros roedores que también comen popi. Y no solamente en el mundo salvaje, que uno diría, bueno, sí, necesitan reciclar sus nutrientes porque en el wilderness no hay la O suficiente. comportamiento loco, porque eso sí les pasa a También algunos. eso sí, Ajá, sí. sí. O sea, que están en cautiverio y se vuelven locos y empiezan a tener comportamientos locos, ¿no? Sí. No, aquí se hace en general. Y esto lo hacen también los cobayos, los guinea pigs, Los conejillos de que indias. sí, que pueden rehusar su popi hasta 50 veces en una hora. Wow. Y que además, al parecer, la consumen como muy rápido, como que si no sabes lo que están haciendo, es como, ¿qué está pasando ahí? No estoy entendiendo muy bien qué pasa de este consumo a alta velocidad de algo que parece popó. Lo es. Lo es, lo es. Wow. Wow, wow, Sí, sí, wow. sí, sí, sí. Bueno, los capibaras son muy interesantes por otras cosas y algunas de ellas pues tienen que ver con investigación que se hace que podría ser de utilidad para los humanos y les vamos a hablar una en particular que tiene que ver con el cáncer. El cáncer, por muchos motivos, es una cosa muy compleja, de la cual algún día haremos un programa o varios. Llevamos pateándolo 10 Pues es años. que sí es algo muy Sí. complejo. No, y además el programa hace Y 10 años hubiera sido muy distinto de lo que sería hoy. O sea, sí, pues es sí, un área de estudio que avanza así crazy rápido. sí. Y le ocurre a muchas especies, o sea, el cáncer ocurre en muchísimas especies, no nada más en los humanos, pero diferente, o sea, no a todas las especies les da en la misma tasa, en esto sí diferimos. Digamos que si conociéramos todo el rango de especies animales que conocemos a las que les da cáncer, su riesgo de cáncer, el riesgo de cáncer en humanos, en promedio, estaría a la mitad. O sea, hay unos animales que tienen muchísimo más riesgo de cáncer, como por ejemplo los ratones, o sea, eso quiere decir que son mucho más susceptibles a que les dé cáncer durante su vida, y hay otros que son mucho menos, como por ejemplo los elefantes y las ballenas, lo cual, piénsenlo nada más tantito, los ratones son muy pequeñitos, los elefantes y las ballenas son muy grandes. Los humanos, pues no es que estemos a la mitad de esos dos, pero bueno, estamos, pues si no somos ni tan chiquitos como los ratones, ni tan grandotes como las ballenas, y estamos en medio, los grandotes tienen menos cáncer, los chiquitos muchísimo más. Si el cáncer tiene que ver con el número de células que tienes y además cuántos se están reproduciendo a lo largo de la vida, los animales grandes viven más tiempo, por lo tanto sus células se reproducen más, como que empieza a no tener nada de sentido esto. Sí, como que parecería que mientras más grandes los animales y más tiempo que viven, más cáncer. Y es justo al revés. Esto se llama la paradoja de Peto, que es bautizada así por un estatista británico que se llama Richard Peto, que se dio cuenta de esto en los 70.
y que se ha estudiado mucho como el cáncer a partir de esta paradoja y se ha visto que hay adaptaciones en animales que la logran resolver. O sea que ciertos animales tienen cosas que los hacen menos susceptibles al cáncer. En el caso de los capibaras, lo que hay es un grupo de células inmunes como hipervigilantes que se empiezan a dar cuenta cuando ciertas células se salen de control y las eliminan antes de que puedan convertirse en un tumor. Bueno, como ya dijimos, los capibaras son roedores y son roedores muy grandes, son los roedores más grandes que existen actualmente. Son 60 veces más pesados que las cobayas o conejillos de Indias, son muchísimo más que un ratoncito y les da muchísimo menos cáncer que a todos sus parientes, o sea, que a todos los otros roedores. Em, Así que para resolver este misterio, bueno, el cómo encontraron que los capibaras tienen estas adaptaciones contra cáncer, empezó más bien porque querían resolver cómo es que le hicieron para ser tan grandotes. O sea, sus parientes cercanos vivos son 60 veces más chicos, ¿no? Viven en casas de la gente, en En una jaulitas. jaulita, ajá. Entonces, el primer misterio era ese, ¿cómo le hicieron los capibaras en su linaje evolutivo para ser tan grandotes? ¿Qué encontraron? Bueno, Fueron para buscar al ADN, obvio, ¿no? obvio. Ajá. Y lo que encontraron ahí fueron pistas de que, pues sí hay un sistema de crecimiento en los capibaras que está un poquito fuera de control. Ujú. Y al encontrar esto, también encontraron un combo de genes que funcionan como lo que ellos suponen que es un mecanismo anticancerígeno, que eventualmente nos podría a nosotros inspirar, como siempre la naturaleza nos inspira, a desarrollar nuevos tratamientos con el cáncer, contra el cáncer. Ujú. Los roedores, como sabemos por todos los roedores que existen, tienden a ser chiquitos, o Todos sea, son muy chiquitos. chiquitos. Ajá, porque además eso les permite pues que esconderse, que tienen un depredador más grande, pues van y se meten así como Tommy Jerry, no sé En cuál un era cuál, agujerillo. pero exacto, pero el que era ratón en un agujerillo. Los capibaras, sus ¿Cómo no? ancestros, ¿Cómo no sabes cuál es Tommy y cuál es Jerry? no sé cuál es. O sea, entendería que no supieras cuál es Tommy y cuál es Dali, como Tommy y Dali de los Simpson. Ajá, Pero no sé Tom cuál y es Tommy, Jerry, cuál es Jerry. Tom es el gato porque es un Tomcat. Ah, gracias. ¿Y cuál es Tommy Daly? También Tom es el Tommy y gato. Dali es más difícil. Ahí, pues Tommy yo creo que es el gato y Dali es el ratón. Por lo mismo. Pero hasta Bueno, yo tengo dudas. resuelto eso, medio resuelto eso, los ancestros de los capibaras evolucionaron en África hace 80 millones de años y luego llegaron a Sudamérica hace 40 millones de años y eran pues roedores de tamaño normal, digamos, ¿no? O sea, pesaban, pues eran como cuyos grandotes, pesaban como 1 kilo. Cuando los capibaras ya llegaron a Sudamérica, este era un lugar diferente a como es actualmente, en el que no había depredadores, o al menos depredadores para el tamaño que ya tenían, lo cual muy probablemente permitió entonces que ese linaje, linaje de los capibaras, empezara a crecer sin esa presión evolutiva que tenía Tom, como en Tom y Jerry, de meterse a un hoyo porque había un gato más grande que él persiguiéndolo. No, Jerry es el ratón. Ah, perdón, eso. No No puede puede ser, tuvimos ser. toda una clase de eso, de Tomcat. Hace 30 segundos. Bueno, como independientemente de que no hubiera depredadores que se los pudieran comer, pues tiene que haber un mecanismo que les permitiera crecer mucho, pero mucho, mucho más que sus parientes más cercanos. Y el cómo lo lograron es algo que llevaba mucho tiempo escondidito en su ADN. Resulta que el subgrupo de los roedores al que pertenecen los capibaras, que son los cabiomorfos, todos tienen una forma única de insulina, que ya saben, es esta molécula que empuja un poco el azúcar hacia dentro de las células, desde la sangre, y que le permite a las células tener la comidita para poder, pues, hacer sus funciones de célula. Y la insulina que tienen los roedores cabiomorfos es distinta a la de otros mamíferos y tiene solamente entre un 1% y 10% de la actividad biológica que tiene la insulina en otros mamíferos. O sea, es Esto como sería una como, insulina wow, chafa. ajá, esa gente tiene, no manches, la peor cosa de azúcar en la sangre. Deben de La estar peor al borde de diabetes. la muerte, sin Sí. toda la diabetes.
Pero no, ellos tienen mecanismos compensatorios para que esto no pase, que no involucran más producción de insulina. Lo que es que su insulina, por razones varias, le da a las células la suficiente energía que necesitan para proliferar más. La cosa es que además de regular el azúcar en la sangre, la insulina tiene otras funciones, como que, por ejemplo, es una de las señales importantes que tienen las células para dividirse. Eh, lo que se ha visto es que o sea, pues sí, la insulina incrementa la habilidad de las células a, pues a crecer, o sea, a dividirse y entonces a que el animal al que pertenezcan empiece a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer y de repente ya tienes un capibara. El problema es que mientras más grandotes, más células y bueno, además de que necesitaban comer más, porque pues están más grandes, pero sí también más células le iban a dar un riesgo aumentado de cáncer al capibara y mientras más grande, peor. Ahora, hubo una táctica también que evolucionó en los capis y que tiene que ver con su sistema inmune. El genoma de los capibaras muestra señales de que su sistema inmune es mucho mejor, por ejemplo, que el nuestro, para detectar y destruir células que se están volviendo locas y se están dividiendo demasiado rápido. En particular, hay dos genes que están involucrados en reconocer estas células posiblemente cancerosas y un mecanismo de supresión de tumores basado en las células del sistema inmune, que son las células T, los linfocitos T. O sea, básicamente, los capis tienen su propia versión de inmunoterapia que Ujú, nosotros estamos apenas como empezando a perfeccionar para combatir cáncer. Esos güeyes la tienen incluida. ujú, ujú. Si quieren más detalle de estos, de esos genes que encontraron en el genoma que les permiten crecer un montón, que están relacionados, pues además con que la insulina que tienen especial haga que sus células se reproduzcan y se reproduzcan y se reproduzcan. Estos genes que encontraron son factores de crecimiento que lo que hacen es dar como caminos de señalización que hacen que las células específicas de los huesos y del músculo esqueleto, del desarrollo del músculo esqueleto, crezcan. Lo cual entonces hace mucho sentido con que sean roedores muy grandes. Esto además puede, por lo que piensan, es que puede resultar en que tienen, como se ve que sí tienen, un crecimiento muchísimo más rápido de huesos justo después de nacer, lo cual es lo que pasa también en otras especies que tienen tamaños usualmente grandes comparados con sus parientes. Estos factores de crecimiento que ya se vio que tienen en el genoma los capibaras son responsables de su tamaño, pero es lo que estaba explicando Leonora, también se ha visto que están relacionados con genes que se ha visto en otras especies que promueven justo la supresión de tumores. Es decir, como que tienen la doble función, la función de hacer que crezcan un montón y esos mismos genes tienen otra función que suprimen a o sea, se encuentran células que de repente están creciendo alocadamente y los suprimen. Y pues esa es la forma en la que en este linaje se ha encontrado una solución a la paradoja de Peto. Es que sí tienes más células, sí hay células creciendo muy rápidamente y eso hace que tengan un tamañote, pero los mismos genes que están dando eso tienen la función de suprimir a las locas. Vamos a hacer una pequeña pausita en este punto del programa y a continuación les vamos a hablar de otro roedor más grande que el capibara que en algún momento existió, de cómo los capibaras viven felices echados en los manantiales japoneses y si son o no especies invasoras en algunos lugares donde viven ahora, en donde quizá no deberían vivir originalmente. Entonces, quédense porque ahorita regresamos. Pues a ver, uno cuando busca capibaras, siempre lo primero que se encuentra es como es el roedor vivo más grande. Es el roedor más grande en la actualidad. Y entonces eso lleva a la pregunta, ¿por qué vivo en la actualidad, ahora, contemporáneos? Es como, ¿qué onda? ¿Hubo algo más grande en algún momento o what the fuck? Sí, sí y muy. O sea, piensen que hace unos 3 millones de años
Hubo un roedor. Se extinguió un roedor de 1,000 kilos. ¡1,000 kilos! O sea, era del tamaño de un búfalo. Y además tenía unos colmillos súper grandes, pero Colmillo súper de roedor, grandes. o sea, como dientito de Sí, roedor. Ajá, sí, sí, como los dientes de enfrente, no los colmillos. ajá. Y estos dientes además tenían una mordida de 1,400 newtons, que es como más o menos la fuerza que tiene la mordida de un tigre. Se llama, y está increíble, ahorita les explicamos por qué, el Josefo Artigacia monesi. Y tenía también que ver con las cobayas modernas, solo que las cobayas son chiqui y este güey era Mono. 1,000 kilos. Y pues sí, vivió en América del Sur, se extinguió hace aproximadamente 3 millones de años y su fósil fue descubierto por primera vez en 2008 en el Uruguay. Y de ahí su nombre que al rato explicamos. O si alguien sabe algo de historia de Uruguay, pues se lo está imaginando. Sí. ¿Por qué tenía esta mordidota si era pues básicamente un ratonzote? Bueno, no se sabe muy bien, pero se pueden inferir cosas como de todas las criaturas prehistóricas. O sea, hay pocas formas de saber qué es lo que comían. Si acaso se encuentra su contenido estomacal, pues eso puede ayudar. Pero pues si no, pues no. Y por ejemplo, de José Fuertegassi, pues nada más han encontrado un cráneo. Así que todo lo que se puede saber es a partir de pues ese cráneo. Así que una de las formas es ver cómo se había desgastado pues sus dientes. Como hablamos en el de los tiranosaurios, las diferentes formas en las que los dientes se van desgastando, si es por los lados, por enfrente, etcétera, te va diciendo cuál era la dieta. Leonora me está distrayendo mucho con el capibara, Joselo. Juanelo. Eso. Pero bueno, esa es una manera de saber, ¿no? Cómo se han desgastado los dientes, que además eso se puede comparar con análisis geoquímicos, o sea, de los carbonos de isótopo que sirven para tantas cosas, para ver, por ejemplo, si hay rastros, pues, de ciertas plantas. Y pues así le hicieron, o sea, como que empezaron a ver de dónde podían sacar información para estimar qué es lo que comían y también la fuerza de la mordida y pues para qué le pudo haber servido esa fuerza de la mordida. El pariente más cercano de José Artigacia es la vizcacha. Si no conocen a la vizcacha, googleenla, se van a sentir profundamente identificados con ella porque tiene cara de que siempre está agotada y cansada de la vida y es como de, please, ya no puedo con más información, basta, déjenme en paz. Y con los cráneos de vizcacha fue que se comparó también el cráneo de José Artigacia. Y lo que se vio es que tiene una mordida especialmente poderosa. En los incisivos, el roedor podía morder con justo una fuerza de más de 140 kilos, pero en sus muelas la fuerza podía, calculan, alcanzar hasta 400 kilos. Ahora, estos serían los valores máximos a los que podría morder ese cráneo con dientes enormes. No necesariamente esta era su mordida típica, pero las fuerzas son comparables a la que tienen los carnívoros que rompen huesos con su mordida y los como crocodilianos grandotes, como cocodrilos y caimanes y así, pero de los grandes, no de los chiquitos, así que son como hasta bonitos. Y lo que nos muestra esto es que probablemente la dieta de José Artigacia no estaba para nada restringida a comidas suaves, que probablemente podría morder cosas considerablemente duras. Lo que está muy raro son esos dientes incisivos de roedor, pero gigantes e increíblemente fuertes, porque de hecho, al hacer los cálculos, ven que esos dientes podían resistir mucha más fuerza que la que tenían en las mandíbulas, o sea, en los músculos de las mandíbulas, estos mismos animalitos. Así que dijeron, Juay de Rito. Y lo que creen es que estos dientes incisivos súper fuertes podrían haber sido usados, pues entonces no para morder, porque justo no tenían los músculos para usarlos tan fuerte, sino más bien como para hacer hoyos. Por ejemplo, buscar raíces muy profundas y entonces empezar a hacer un hoyo con eso y encontrar esas raíces, o tal vez también para defensa. Por ejemplo, como los elefantes que son herbívoros y que no usan sus colmillos para comer, sino que los usan pues, para defenderse, ¿no? De otros de su especie o de otros de otras especies. Eh, creen, entonces, o sea, como comparándolo con estos animales prehistóricos, dicen que entonces este era como un roedor mamut que tenía sus colmillotes, que bueno, que era muy grandote y que tenía sus colmillotes, pero que igual comía, o sea, no es que fuera como un tigre de dientes de sable, pero en forma de ratón.
En su sección, en su gustada sección de trivias de países de Latinoamérica, José Ortigasia se llama así en honor al héroe nacional del Uruguay, gracias al cual se han bautizado como un montón de cosas en Uruguay. O sea, hay mil cosas Artigas en Uruguay, porque José Artigas fue justo un personaje que fue el que lideró la lucha por la autonomía y la independencia de lo que antes se llamaba la Banda Oriental, que hoy es Uruguay, frente a las autoridades coloniales españolas y más tarde frente a las ambiciones centralistas de Buenos Aires. My Entonces, God. Artigas, pues es el héroe nacional, lo encontraron en Uruguay, fue como de algo más que se llame como Artigas. Josefo Artigasi. Tú que tienes raíces uruguayas, ¿por qué Sí, no le pusiste a tu capibara José Fuertigasi? porque ya hay un Josefo Artigasi que era más grande que él. ¿Quieres que lo humille? Diciendo como tú eres chiquito, mientras que el verdadero Josefo Artigasi era enorme. No, 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 no lo necesita. Mira cómo se va a Tal vez ofender. si le hubieras dicho eso, necesitaría como irse a chilear Hasta luego, a Tonota. un onsen en Japón, o sea, como a un agua termal, que eso es lo que hacen algunos capibaras en donde hay aguas termales, o sea, en Japón. Los capibaras, como ya dijimos, son de Sudamérica y parte de América Central. No No del viven en Japón. Japón ni en ningún No. lugar de Asia de forma natural, pero se han llevado algunos ahí porque como a todo mundo aman los capibaras y los japoneses en particular son locos como de las cosas cute, pues en los Sí. zoológicos japoneses hay capibaras y también hay aguas termales. Y han visto que los capibaras van y se meten a las aguas termales y se ven muy a gusto ahí, o sea, como que, y entonces unos investigadores dijeron, mira, esos capibaras se ven muy a gusto. ¿Realmente estarán muy a gusto? Hay que investigarlo científicamente. No manches, que alguien haya hecho una investigación de esto, sí me parece que es que le dan dinero a cosas de la ciencia que es como, ay, necesitábamos saberlo. Sí, parece que sí. Lo que hicieron estos investigadores fue observar muy de cerca a 9 capibaras que tenían entre 2 y 12 años y tomar notas de lo que estaban viendo mientras los capibaras se estaban bañando en los manantiales. Y esto pasaba 30 minutos al día, más o menos, por 3 semanas. El agua estaba más o menos 35 grados centígrados O sea, y los Delhi. Eso es investigadores, Delhi, sí, Delhi. Ajá. Delhi, caliente, todo rico. Y los investigadores en sus libretitas decían, se ve cómodo. Sí, sí, lo veo cómodo. No es muy común que los animales alrededor del mundo se bañen y parezcan estar disfrutando de manera importante estarse bañando. Es raro, yo los entiendo, como que no es para todos, pero los capibara como que siempre han parecido que sí. Esa es la razón por la que decidieron elegir a los capibara como sujeto de estudio de les late bañarse o no. Y está muy chistoso porque en eso de se ve cómodo, sí, no, más o menos, pues tenían justo como una tablita en la que podían poner qué tan cómodos estaban los capibaras de acuerdo a sus expresiones faciales, que era que tenían como fotitos de las caritas de los capibaras y pues decían, aquí a nosotros nos parece que se ve más cómodo en la fotito, o sea, estos capibaras son más cómodos y entonces lo comparaban con el que estaban viendo. ¿Cómo era más cómodo? Pues hagan ustedes cara de capibara cómodo. O sea, como imagínate que eres un capibara en un onsen, en un agua Ujú. termal y estás deli máximo. Pues tienes como carita como con el ojito cerrado, ¿no? Como... Como que te vas a quedar dormido en cualquier momento. Ajá, sí. Entonces esa era una de las señales que tenían de que si o sea, qué tan cerrados sus ojitos estaban, por ejemplo. También la posición de las orejas, si estaban cómodos. Las orejas más hacia enfrente, como hacia enfrente y caíditas, esa era cuando sentían que estaban más cómodos. Las orejas hacia atrás o hacia los lados, como cuando los gatos dicen, ¿qué onda? Si ubican Sí, ajá, esa era totalmente. que decían, eso no es tan cómodo. Entonces, con base en esas, pues diferentes cosas que veían en las expresiones de la cara de los capibaras, tenían su escala de comodidad en ellos en el agua termal. Ahora, más allá del confort, una cosa que también vieron era qué pasaba con la piel de los capibaras después de sus baños consistentes. O sea, qué tan más brillante y suave se veía su piel. Y es que si usted ha visto, aunque sea fotos de Japón en el invierno, o ha ido a Japón en el invierno porque le gusta pasarla medio mal,
El invierno es seco y la piel que normalmente en el verano, la piel de los capis es suavecita, se hace dura y se hace como costrosa y escamosa, pues como cuando a uno se le resecan mucho las manos, pero en piel de capi. Entonces, ellos agarraron un instrumento animal, digo, animal, alemán, que mide el nivel de hidratación en las capas superficiales de la piel. Y lo que encontraron es que en el invierno el nivel de hidratación de las capas superficiales de la piel de los capibara disminuye. Entonces, si se bañan, después de 21 días, que fue lo que midieron a estos capis bañándose, si se bañan seguido, vieron, les regresa esa complexión con brillo, comparable a su piel de verano. Y esto lo que muestra es que no es piña cuando te dicen, ve al agua termal, te va a hacer maravillas para la piel. O sea, sí tiene, por lo menos para ellos, beneficios dermatológicos. Así que esto prueba científicamente que los capibaras disfrutan estar en aguas termales y que además les sirve para la hidratación, humectación de su piel que tiende a la sequedad, sobre todo en el invierno. Y lo que los investigadores con esto querían probar no nada más era ver qué tan cómodos están los capibaras, sino que los beneficios de las aguas termales son para humanos y no humanos. O sea, que el TODES es más grande de lo que creíamos. Este estudio pudo o no haber sido pagado por agencia de turismo japonesa. Sí, el Ministerio Japonés de Turismo, Visit Japan. Ahora, ¿cómo llegaron capibaras a Japón? Es una pregunta Se del los llevó a alguien para el zoológico. obvio, pero Sí. es que eso pasa en muchos lugares del mundo. La gente dice, no manches, es que están divinos. Nuestro país estaría tanto más enriquecido si tuviéramos capibaras. O sea, mira cómo los países que tienen capibaras son países donde la gente es feliz y abraza a los capibaras cuando se los encuentra. Bailan samba y hacen asados. Hacen asados todo el tiempo. Llevemos capibaras a X lugar, inserte nombre de país genérico aquí, güey, y se los llevan. Se los han llevado, por ejemplo, a Estados Unidos, donde no se sabe cómo, pero se sospecha, y ahorita les contamos de eso, algunos se escaparon de donde estaban y empezaron con una nueva población silvestre, pero en un lugar del cual no son, no es ahí su lugar, ¿no? Justo esto es en Estados Unidos, en Florida. Esto desde hace muchos años, o sea, el primer avistamiento fuera del cautiverio de un capibara, o sea, en la naturaleza, de un capibara en Estados Unidos fue en Florida en el 92, o sea, ya llovió. Y al parecer se han visto más, o sea, como que la población ya se ve que es más o menos como de 50 capibaras, al menos hasta 2018, que es la última vez que encontramos que esto se estudió de manera seria. Como se cree Ahora, ujú. que llegaron a la naturaleza, es que probablemente se escaparon o pues o igual no así como tan, chan, 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 sino que fue un error humano tal vez, de gente que los tenía pues como mascotas o algún tipo de mascota, ajá, o como ahí en su casa tipo narco tengo hipopótamos y también capibaras, o también que esto es la hipótesis que cree más gente de la que estudia esto, que se escaparon algunos, un grupo pequeño otra vez, igual y no como Tom Cruise en Misión Imposible, sino tal vez fue error humano, de un lugar en donde los tenían como para la conservación, como de tipo santuario, en la parte central de Florida, y pues eso, a principios de los 90. Ahora, los capis en Florida no están considerados en este momento una especie invasiva, están considerados una especie exótica. Y es que hay diferencia. Las especies exóticas son especies que no viven naturalmente en un ambiente y llegaron ahí porque un humano lo puso ahí, ya sea a propósito o por accidente. Las especies invasoras son especies que se introdujeron también, pero que desplazan por lo menos a una especie nativa o son dañinas para otras especies, el ambiente o la economía. Ahorita, como están ahorita, los capis son son una especie exótica. Pero si la población de capis empieza a crecer y se sale de control, esto podía cambiar y quizá empiezan a meter en problemas a otras especies que viven ahí y se convertirían en una especie invasora. Ahora, como ya se ha visto que en la tasa de cómo han crecido
y con los factores que se eligieron para hacer este santuario del que se sospecha que pudieron haber escapado, parece, se muestran las personas que saben de esto, parece como optimista el pensar que se puede mantener la población de capibaras siendo nada más exótica y que en ningún momento se vuelva una amenaza. Porque, ¿qué son lo que están viendo en lo que dicen probablemente no vaya a ser una amenaza? Que las enfermedades que tienen, que pueden traer los capibaras, ya están presentes en los roedores que viven en Florida. Entonces no es que estén trayendo enfermedades nuevas, ¿no? Que eso podría justo ocasionar problemas que se volvieran entonces una especie invasora. Luego, no hay muchísimos cuerpos, o sea, hábitats que tengan cuerpos de agua semiacuáticos, donde haya un montón de herbívoros. Es decir, no existen las condiciones para que de repente haya una superpoblación de capibaras y que empiece a crecer muchísimo y que entonces se acaben con los ambientes y no puedan, eso, ¿no? Acaben con los hábitats y se muden a otro. Eh, Hay gente que ha estado estudiando justo este potencial, como viéndolo muy de cerca, porque pues sí podría Ujú. ser un problema, ¿no? O sea, ha pasado con muchísimas otras especies en muchos lugares del mundo. Y en Florida hay hay como ecosistemas muy particulares que tienen especies que solamente viven ahí. O sea, no es el mejor lugar para que esta especie se vuelva loca. Y uno de estos animales que es una especie invasora y que tiene algunas características similares a los capibaras son las nutrias. Las nutrias también son roedores y también son grandes, obviamente no tan grandes como un capibara, pero sí más que un ratón, por ejemplo. Y no son justo invasoras en Estados Unidos. Se introdujeron como a principios de los 1900 porque había crianza de nutrias para sus pieles en Boo, Luisiana. boo. Entonces, esto sí, tal vez como o así espero, porque las utilizaban para algo horrible, Sí. se escaparon, aunque bueno, no sabemos cómo se escaparon, y empezaron a establecer en pantanos, pues ahí en Luisiana. Ha habido muchos esfuerzos para controlarlas, o sea, como por ejemplo caza, y pues no ha jalado. Ahora, las nutrias se reproducen a una tasa muy parecida a la que se reproducen los capibaras, pero lo que hace que las nutrias sean tan una amenaza es que ellas excavan y excavan en orillas de ríos, en diques y en otros lugares que si el suelo de esos lugares se desintegra, puede resultar problemático, mientras que los capibaras no andan ahí escarbando y haciendo hoyos en lugares donde pues esto podría resultar una lata. Otra cosa que tienen diferente, pero que esto no necesariamente es un punto a favor de los capibaras, es que las nutrias sí tienen depredadores en Estados Unidos, por ejemplo, coyotes y perros y humanos, aunque los humanos al parecer no han sido tan efectivos. O sea, hay animales que son lo suficientemente grandes para para cazar y comerse una nutria, pero no hay animales que sean depredadores lo suficientemente grandes para cazar y comerse a un capibara, sobre todo ahí en Florida. Eh, entonces, no hay un depredador para ellos. Si usted se pregunta quién sí se comería un capibara en algún otro lugar del mundo, piensen en que en América del Sur hay anacondas, pumas, jaguares, o sea, como sí, depredadores grandotes que podrían competir con el tamaño de un capi. En Florida hay caimanes, Cocodrilo, sí. ajá, pero nada más, ¿no? Como que quien lo estudia dice, pues eso no es suficiente, o sea, no estamos pensando en el tipo de depredador que hay en su hábitat natural. Ahora, tampoco se está planeando en este momento que, ya que no hay depredadores para este tipo de animales y se podrían salir de control, entonces entremos los humanos a controlar sus poblaciones, porque todavía no está la situación como para necesitar un manejo de la especie así. Al revés, lo que los expertos están viendo, esto es como una posibilidad de estudiar más de cerca el proceso de introducción de especies a lugares a donde no tendrían que estar y los procesos que esto pasa. O sea, como que mientras los puedan estudiar, todo está bien y nadie los va a matar todavía, pero sí es una especie a la que le están echando mucho ojo, porque como justo mencionábamos al principio del programa, se pueden adaptar para vivir en cualquier tipo de hábitat, incluyendo ciudades. Pues en una de esas dicen, Estados Unidos es el lugar a donde yo voy a ir. A mí no me cobran aranceles. Yo puedo ser muy feliz en the land of the free.
America. Wow, que se vuelvan así símbolo de la migración Make America sudamericana. Sí, capybara again. exacto. Ay, me ¿Quién lo encanta. diría? O sea, es Bien. excelente caballo de Troya. Así, Sí. el animal más cute y chill. El Tomen más, eso. güey, venga, sí. Pero bueno, esto puede cambiar en cualquier momento, así que estaremos pendientes. Hoy no lo vamos a resolver porque hoy no necesita resolverse y porque además para aquellas personas que no son nuestros Patreons, el tema de los capibaras en Mandarax ha terminado. Si usted es nuestro Patreon, que quiere decir que entró en algún momento a Mandarax, no, a patreon.com/Mandarax, va a tener acceso a un pilón para Patreons, que es nuestro contenido exclusivo, donde platicaremos de otro punto de estudio por el cual los capibaras pueden ser todavía como más animales de los que aprenderemos cosas para ser mejores como humanidad, que tiene que ver con el biocombustible. Ajá, o sea, no solo resolver, o sea, nos da pistas sobre el cáncer, sino también sobre el biocombustible. Exacto. Para querer más a los capibaras, usted entre a patreon.com/mandarax, hágase nuestro Patreon, escuche el contenido exclusivo y vaya a su estación de metro más cercana a comprar un capi. No, no compren eso, es mi imperio romano. Strikes again, Capi, mi imperio romano strikes capi. again. Soy plástico, soy Ni siquiera es plástico, es basura. como de unicel, ¿no? ¿De qué están hechos? No sé, habría que abrirlo y no Según pienso yo es como de hacerlo. una esponjita de unicel. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Síganos en redes sociales. Si no se vuelven Patreons, entonces de todas formas pongan la estrellita en donde sea que escuchen sus podcasts, compártalo con Sí, sus amiguis, eso nos ayuda un todo buen. eso. Ujú. Califíquenos. Y si están en YouTube, déjenos un comentario, like, subscribe. Y si no están en YouTube, vayan a YouTube, pongan like, pongan subscribe y pongan un comentario, aunque sea un puntito. Bueno, no pueden poner un puntito, eso no lo cuenta YouTube, pero pongan como, hola, amo a Hola. Juanelo, I heart Juanelo, y entonces con eso ya estaremos mucho más queridas por YouTube. Sí, muchas Gracias. gracias. Adiós. Dios.